Hola, mi nombre es Alessandro D'Amico y hoy estoy para hablarles aquí de psicología deportiva y su contribución a la investigación. Bien, en mi experiencia como psicólogo deportivo y doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, debo decir que la psicología es una de las ciencias aplicadas al deporte que más aportes le ha traído al campo investigativo en lo que son las ciencias aplicadas al deporte y la actividad física. En este caso, veamos primero qué es la psicología del deporte. De acuerdo con Linares, es una rama de la psicología aplicada que estudia procesos y fenómenos determinantes que influyen directa o indirectamente en la actividad física. Cabe destacar que esto se hace no solamente con deportistas, sino con entrenadores, miembros del cuerpo técnico, árbitros y jueces, e inclusive papás y mamás y representantes de los chicos que hacen vida en el deporte. El tema central que hace que la psicología del deporte tenga cabida dentro del ámbito deportivo y de la actividad físico-corporal es que es la preparación psicológica o preparación psíquica o preparación mental lo que hace que un deportista sobresalga por encima de otro. Esta preparación es tan importante como lo es la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica y por supuesto la preparación teórica. ¿Y qué es la preparación psicológica? Es el proceso dirigido al desarrollo de un conjunto de cualidades y habilidades psicológicas del atleta y de los otros actores del deporte que mencioné anteriormente, que garantizan la actuación acertada y confiable en las condiciones extremas del entrenamiento y la competencia, a fin de crear un estado óptimo de disposición. Siempre se requiere que esta preparación psíquica se lleve a cabo de la manera más óptima posible en las condiciones de entrenamiento. Siempre se recomienda que las condiciones de entrenamiento sean lo más parecidas posibles al ambiente de competencia donde se va a llevar a cabo la etapa competitiva. ¿De acuerdo? Esta preparación psicológica debe también practicarse desde la etapa general del entrenamiento. No se recomienda, nunca se recomienda que esta preparación psicológica o psíquica se deje para la etapa competitiva. Debe estar en la etapa general de entrenamiento, en la etapa especial o específica, en la etapa de competición temprana y en la etapa competitiva propiamente, y sobre todo en la etapa transitoria o etapa de tránsito. ¿De acuerdo? Ya que de esta manera las condiciones psicológicas tenderán a ser lo más óptimas posible para que el deportista y todos los actores involucrados tengan el rendimiento más óptimo posible. ¿Qué es lo que específicamente se trabaja en la psicología deportiva? Vamos a ir explicando cada uno de estos aspectos que son los procesos psicológicos en el deporte. Ya al final de la presentación iremos viendo los aspectos que atañen a lo que es la investigación en psicología deportiva que debemos tomar en cuenta a la hora de investigar todos estos factores que atañen a la psicología del deportista, del entrenador, del representante, del papá, de la mamá, del chico, de la chica que hacen deporte y de los jueces y árbitros. Bien, ¿qué son los procesos psicológicos como tal? Son factores que modifican la conducta del individuo. También se denominan procesos mentales. Ellos corresponden al almacenamiento, elaboración y traducción de los datos aportados por los distintos sentidos: vista, oído, gusto, olfato, todos los sentidos, para su utilización inmediata y un eventual uso posterior. Estos procesos psicológicos implican un cambio de actividad en cualquier organismo vivo, no solamente en los seres humanos, ¿okay? También los perros, también todas las especies que son seres vivos poseen sus procesos mentales. El primero es la motivación, caracterizada como un proceso activo, intencional y dirigido a una meta, el cual depende de la interacción de factores personales y ambientales. Cuando hablamos de factores personales, nos referimos a los factores intrínsecos. Cuando hablamos de factores ambientales, nos referimos a factores extrínsecos. Quiere decir que todo ser humano posee dentro de sí motivación intrínseca, es decir, aquella que hace que un ser humano
busque satisfacer una determinada necesidad por gusto propio, por sentirse bien, sin depender de una recompensa externa. Ejemplo, yo busco leer un libro porque me siento bien leyendo el libro, porque lo disfruto. Ahora, ¿cuándo es motivación extrínseca? Cuando me dicen, te vamos a pagar $1000 por leerte un libro. Ya ahí hay una recompensa externa y eso convierte a dicha motivación en extrínseca. ¿Okay? El otro proceso psicológico en el ámbito deportivo que hay que tomar en cuenta es la confianza. ¿Okay? La confianza es la creencia de los deportistas en su habilidad para alcanzar sus metas y percatarse totalmente de sus habilidades. ¿Okay? Confianza primero en sí mismo o en sí misma, para que después haya confianza en los demás y los demás confíen en él o en ella. Gracias a la confianza, los atletas son capaces de tener eso que llaman resiliencia, capacidad de superar los obstáculos. Gracias a la confianza en sí mismos es que ellos pueden ejecutar ciertas destrezas que si no tuvieran la confianza en un nivel óptimo, quizás no la ejecutaran. Otro proceso importante es el estrés. El estrés está presente desde la etapa general de entrenamiento. Se define como una relación particular entre el entorno y el individuo, que es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Siempre una carga de estrés es necesaria para que las condiciones sean las más óptimas del deportista, ya que si una persona está en total estado de relajación durante las distintas etapas de entrenamiento deportivo, quizá no produzca de igual manera las acciones que quiere lograr. Que es importante cuando la persona está en las distintas etapas saber canalizar el estrés, saber mediar con el estrés, lidiar con la presión o eso que llaman angustia, para que de esa forma la persona pueda ejecutar de mejor forma sus destrezas en la competencia. Bien, ahí vemos por ejemplo a un entrenador en estado de alto estrés. Ok, concentración es otro proceso importante en la psicología deportiva. Se refiere al fenómeno de atender a indicaciones particulares externas e internas que influyen positiva o negativamente al rendimiento deportivo. Concentración se refiere en este caso a focalizar mis sentidos donde deben estar. Si estoy, por ejemplo, en el fútbol, en una situación donde voy a cobrar un tiro libre, donde voy a patear un penalti, debo tener la atención en el balón, en el arco, pero no nada más de manera externa, también internamente, concentrándome, utilizando automandatos, diálogo interno, de decir yo puedo elegir previamente, voy a patear hacia la izquierda, ya que en el caso de la jugada del penal, si uno toma la decisión durante la carrera, tiene más probabilidad de fallar el penal. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de concentración, como dice la definición, debemos prestar atención tanto a factores del exterior como del interior, porque muchas veces a nivel externo no pasa nada que pueda distraerme o desconcentrarme y resulta que internamente hay algo que me distrae. ¿Okay? Como vemos aquí en la imagen, vemos aquí a un atleta concentrado en la ejecución de un ejercicio con barra. Otro proceso psicológico importante o aspecto a considerar es el de la personalidad. ¿Okay? La personalidad es el conjunto de todas las características que hacen que cada persona sea una persona única. ¿Okay? Una característica importante a tomar en cuenta es que la personalidad tiene dos estructuras. Una estructura que es el carácter. El carácter es aquella parte de la personalidad que yo voy modificando con el paso del tiempo. ¿Okay? Cuando la persona se hace más llevadera, más flexible, cuando la persona se va convirtiendo en una persona más tolerante, eso es carácter. Pero el temperamento, que es la otra estructura, es la parte genética, la parte heredada, es lo que nace con la persona. El temperamento se divide en colérico,
colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Esos son los 4 temperamentos básicos por los cuales hay que saber conocer a los actores deportivos. ¿Okay? No voy a ahondar mucho en este tema, ya que el fuerte aquí es la parte investigativa, pero conociendo esos 4 tipos de temperamentos, ya el entrenador, el atleta, el dirigente, el juez, el representante, ya tienen cómo poder establecer un rapport, poder tener una relación objetiva. ¿Okay? Y menciono aquí la disciplina, ya que independientemente del carácter o el temperamento que presente la persona, para poder ser constante y exitoso, o por lo menos tender hacia el éxito en el deporte, hay que tener disciplina, ya que el mundo deportivo o el de la actividad física es un entorno que es nada fácil, ¿de acuerdo? Y por supuesto, conociendo este tipo de proceso como es la personalidad, podemos entender mejor el proceso de prearranque deportivo, que no es más que el estado previo que tiene el deportista, el entrenador y cualquier actor deportivo antes de la fase competitiva. ¿Okay? Que son esos estados de prearranque, son análogos a los temperamentos. El febril, que es la persona que está muy inquieta; el combativo, que es aquella persona que está dispuesto a todo, a arriesgar inclusive cosas que no debería arriesgar; el apático, que es aquella persona que está muy pasiva, ¿sí? Y la persona que es muy complaciente, demasiado obediente para todo. Una vez entendido este punto, pasamos al siguiente proceso, que es el liderazgo como tal. El liderazgo se define como la capacidad que tiene una persona de influir sobre otro o un grupo para la realización de un objetivo en determinada situación. Liderazgo no es nada más influir sobre un gran grupo de personas, sobre una masa. No necesariamente. Ya con tu influir sobre una persona o dos, ya eso te convierte en líder. El detalle es que lo influyas para los aspectos requeridos, porque se puede ser líder para cosas negativas y para cosas positivas también. ¿Okay? Positivas y negativas. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos el tipo de liderazgo. Comunicación, proceso importante en el cual nosotros hacemos partícipes a los otros de nuestros pensamientos, conocimientos, ideas, intenciones, acciones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Bien, es un proceso que se estudia bastante. De ahí viene eso que se llama la comunicación eficaz, comunicación asertiva. No es tanto lo que yo digo, sino cómo lo digo. Son aspectos que a nivel psicológico influyen bastante en el rendimiento del deportista. Ahora, el proceso de lo que son las emociones. Son los estados afectivos que experimentamos a una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, es decir, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Son estas emociones las que tenemos que saber manejar. Manejar una rabia, manejar el miedo, manejar la alegría, manejar la tristeza, manejar el amor. Son aspectos que tenemos que saber manejar en el ámbito deportivo, ya que pueden ser perjudiciales o favorables. Ninguna emoción es mala en sí, ni ninguna es buena. Simplemente son parte de la estructura del ser humano. ¿De acuerdo? El siguiente proceso es la intensidad. Cuando se habla de intensidad de la carga de entrenamiento, intensidad del proceso de entrenamiento, a nivel psicológico se refiere al grado de energía y fuerza con que los atletas realizan sus actividades en los entrenamientos y en las competencias. Gracias a aquel proceso que mencionamos de la confianza, en el atleta existe una habilidad para manejar su intensidad y responder positivamente a las presiones de la competencia, la cual permite al atleta mantener consistentemente su nivel ideal de intensidad, de modo que sean físicamente capaces de rendir mejor. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al manejo de los niveles de intensidad, el atleta será exitoso o tenderá a no ser exitoso. Es importante saber manejar eso. Otro proceso colectivo tiene que ver con la cohesión del equipo. ¿Qué es cohesión?
proceso dinámico que se es reflejado en la tendencia de un grupo para juntarse en el alcance de sus metas. O sea, es el grado de mantenerse unidos en torno a una meta. Dicho proceso posee dos dimensiones. La primera involucra la unidad que el equipo expresa hacia una meta en común. La segunda se enfoca en las preocupaciones particulares de los miembros individuales del equipo. Toda persona que ha trabajado o que trabaja actualmente con deporte debe entender que la cohesión está no solamente en los deportes colectivos, también está en los deportes individuales, ya que que las fases de entrenamiento generalmente se realizan en grupo, es en equipo. Rara vez un atleta entrena solo, y cuando entrena solo tiene un entrenador, tiene un fisioterapeuta, tiene un psicólogo deportivo, tiene un dirigente, un delegado. Y es importante manejar también que está la cohesión afectiva y la cohesión de tarea. La cohesión afectiva es cuando los miembros del grupo tienden a juntarse por gustos comunes, por sentimientos comunes, emociones comunes, estados de ánimo comunes. Ahí es donde se da espacio para las tristezas colectivas, la chanza, la echadera de broma. Pero la cohesión enfocada en la tarea es cuando cada quien sabe qué rol debe ocupar en la cancha, en el gimnasio, en la piscina. Tiene que ver más con saber cuál es la función dentro del equipo. Un buen líder que sepa manejar este tipo de cohesión tiene más tendencia a que el éxito se le garantice. Muy bien, hemos hablado entonces de aspectos generales de lo que se trabaja en lo que es la psicología deportiva y específicamente los procesos psicológicos. Ahora, es importante saber que a nivel investigativo nosotros podemos buscar a través de la red, o si tenemos oportunidad de ir a algún congreso nacional, regional o internacional, que estos organismos que están aquí presentes en la lámina son los que se encargan principalmente en el mundo de habla hispana de hacer las publicaciones científicas, y sobre todo que tienen journals o revistas arbitradas o indexadas donde podemos mantenernos constantemente actualizados en el acontecer de la psicología deportiva actual. Tenemos la International Society for Sports Psychology, que aquí lo pusimos en español, ya que ellos tienen publicaciones en español, que es la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Es ella la que cada 4 años acoge el Congreso Internacional de Psicología del Deporte. ¿Sí? Tenemos la Federación Española de Psicología del Deporte, que ellos son líderes en el mundo de habla hispana en lo que son publicaciones, al igual que la Sociedad Cubana de Psicología del Deporte, sobre todo porque ha sido en España y Cuba donde más se ha desarrollado a nivel investigativo lo que es la psicología deportiva. Hoy en día hay tendencias también en Brasil, en Colombia, en Argentina, Uruguay. Chile también ha tenido un repunte interesante en lo que ha sido de unos 5 años para acá. En países como Venezuela, países como Paraguay, ha habido más trabajo de ámbito aplicado, ¿sí? Estamos tratando de que se vaya más hacia la línea de la investigación básica, la investigación aplicada, publicable. México también es un caso interesante a evaluar, ¿okay? Hablo del mundo de habla hispana, ya que siempre la tendencia a nivel de investigación, el estado del arte, ha sido las publicaciones de habla inglesa, angloparlante, publicaciones de países como Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Gales, Escocia, países como Australia, Nueva Zelanda, el mismo Estados Unidos y Canadá han sido pilares fundamentales en lo que es la investigación en psicología del deporte. Sin embargo, cada vez más se está viendo publicaciones del mundo hispanoparlante, del mundo también de habla portuguesa, Portugal, Mozambique, Angola, Brasil, como ya mencionaba. Se está viendo muy en la palestra en lo que son las investigaciones de psicología deportiva. Tenemos la SOSUPE, la Sociedad Suramericana de Psicología del Deporte, y la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Tengo entendido que ambas
desarrollan también sus congresos cada 4 años en distintas sedes de Latinoamérica. Claro, SOSUPE a nivel de Sudamérica como tal, pero es bueno mantenerse siempre en contacto con las distintas páginas web. A través de Google Académico se pueden acceder para ellas, para mantenernos al corriente de qué se está haciendo en psicología deportiva, qué se está publicando. Hay tendencias donde se observa que la psicología del deporte no es nada más alto rendimiento. Psicología del deporte también está metido en lo que es la psicología del ocio, la recreación, la psicología de la senectud, la psicología infantil en la psicología del deporte, ¿sí? Entonces, estos son temas que están ahorita en la palestra. ¿Okay? Aquí vemos esta lámina donde dice: uno puede hacer la mejor preparación física, técnica y táctica, pero con eso no alcanza. Lo que define es un factor humano marcado por la emoción de cada jugador y la capacidad para soportar esas presiones. Esto lo dice Julio Velasco, un entrenador argentino que logró hacer campeón a Italia, campeón mundial a lo que fue voleibol masculino. ¿Okay? Les regalo esta frase de Jackson Brown para ser utilizada a nivel psicológico, con estas fotos que nos ofrece la Selección Nacional Vinotinto de Fútbol Sala, categoría sub-18. Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que el reproche. Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza. Jackson Brown. Mi señor padre, entrenador de gimnasia, nos regala la frase de: las medallas se ganan en los entrenamientos. Por eso es importante recordarle a las personas que hacen vida en el deporte que es en el entrenamiento donde hay que darlo todo, nunca guardarse nada. Y yo complemento a mi papá diciendo que la mente también se entrena. Ok, ahora vamos a hablar un poco, cerrando lo que es mi ponencia, mi humilde aporte, lo que es la investigación en psicología deportiva, siguiendo a Marcelo Roffé, quien fuera psicólogo de la Selección Nacional de Argentina en fútbol profesional. Nos habla de que siempre una disciplina científica, llámese como se llame, encuentra su sustento básico en la actividad de generación de nuevos conocimientos, logrando mediante la investigación su avance. Es a través de las investigaciones que vamos conociendo los conocimientos, valga la redundancia, los conocimientos básicos de un área determinada del saber científico. De esta forma se dinamiza el conocimiento, porque cada avance o descubrimiento generarán a su vez nuevos problemas que requieren la atención de profesionales dedicados a la investigación. Bien lo decía Mario Bunge, aquí en Venezuela lo decían Armando Navarro, Carlos Noguera, de que el conocimiento científico, la ciencia no es infalible, al contrario, tiene bastante infalible, y gracias a las lagunas que se generan en cada investigación surgen nuevas investigaciones. Gracias también a lo que es la hermenéutica se van interpretando esos datos para generar nuevos conocimientos, ¿sí? Por eso tenemos en psicología deportiva la investigación básica, que es, al igual que en el resto de las distintas ramas de la psicología, esa investigación donde se busca conocer determinado fenómeno. ¿Okay? En cambio, la investigación aplicada, conocemos el fenómeno para resolver determinado tipo de problemas, sobre todo en el ámbito psicosocial. Cuando la investigación se ha finalizado, sus resultados se deben exponer ante la comunidad científica. Por eso es importante que nosotros en Venezuela, como diría la doctora Rosa López de D'Amico, tenemos que publicar, tenemos que escribir, que eso es una falencia que tenemos mucho. A modo de autocrítica lo digo, utilizar la hermenéutica para poder mejorar nosotros mismos en lo que es redacción científica, buscar publicar en una revista arbitrada y exponer dicha investigación que hagamos, sobre todo en el área que me atañe, que es la psicología del deporte, difundirla, ya que eso no solamente hará que la psicología deportiva sea respetada, sino también buscará que haya mejorías en el ámbito deportivo de los aspectos psíquicos, que son tan importantes como los aspectos físicos, técnicos, tácticos y teóricos. En psicología deportiva, los temas mayormente investigados, publicados y presentados en los congresos y publicados en las revistas científicas,
generalmente giran en torno a habilidades y programas psicológicos, habilidades de aprendizaje y realización, bienestar y evaluación, elaboración y validación de instrumentos que faciliten la evaluación e investigación. Las investigaciones, como en toda área científica del deporte, van tanto por la tendencia cualitativa como por la tendencia cuantitativa. Últimamente se ha visto un repunte en lo que es la investigación mixta predominantemente cualitativa o mixta predominantemente cuantitativa también, ya que en psicología del deporte la mayoría de las investigaciones se realizan en entornos donde no hay generalmente un alto grado de control de variables, como se haría con los diseños netamente experimentales. Se utilizan los diseños mixtos, se utiliza el enfoque nomotético e ideográfico, inclusive el enfoque idiotético, que es análogo a lo que es el enfoque mixto de la investigación. Se trabaja mucho con lo que son las historias de vida, las encuestas, los instrumentos adaptados a lo que es la cultura latinoamericana, o creación de instrumentos propiamente para garantizar lo que son los procesos de confiabilidad y validez. Una vez entendido este punto, debemos aclarar lo que son las áreas de estudio, de evaluación y ámbitos de aplicación. ¿Okay? Primero, en el deporte de iniciación se suele trabajar, ya que es donde la persona va explorando, sobre todo de manera lúdica, si le gusta el deporte o no, la actividad física o no. Aquí se trabaja mucho, no solamente con los niños y las niñas, con los papás también, con los representantes, ya que ellos son las primeras personas que llevan a los niños y a las niñas al campo de juego, a la piscina, al gimnasio, y es con ellos que generalmente comienza a haber ese tipo de actividad sociomotriz. Luego está el deporte amateur, que generalmente se da cuando los chicos ya están entrando en la adolescencia o están en lo que es ya el periodo finalizando la adolescencia para convertirse en profesionales. ¿Okay? Entra lo que es el alto rendimiento aquí también, lo pusimos más abajo para distinguirlo un poco. El deporte de alto rendimiento ya es donde el deportista vive para el deporte y por el deporte. Generalmente, dependiendo del deporte donde esté, obtiene una remuneración por ello. Generalmente es aquí donde se distingue quién es el apto y quién no está apto. ¿Okay? En el deporte amateur también, sin embargo, en el deporte de alto rendimiento también se observa quién es el deportista de la medalla de oro, el de la medalla de plata, el de la medalla de bronce y el de los diplomas olímpicos. Actividad físico-corporal, ejercicio y salud, también la psicología se encarga de trabajar allí, como lo dijimos anteriormente. Hay por lo menos en Venezuela una tendencia a hacer vida en el área fitness, a hacer ejercicio diario por razones de salud o por razones estéticas, y la psicología deportiva investiga también cuáles son los motivos que hacen que una persona se entregue en cuerpo y alma a ese tipo de actividades, bien sea el CrossFit, bien sea el entrenamiento funcional, el entrenamiento de sala de musculación, practicar algún deporte en específico, como varios adultos que se organizan en torneos y juegan de manera aficionada el fútbol, ¿sí? O personas que simplemente no tienen un grupo de entrenamiento, sino que van a hacer ejercicios calisténicos de barra 3 veces a la semana. También eso lo investigamos. ¿Okay? Ya había mencionado el deporte de alto rendimiento. A nivel de ámbito de educación se puede trabajar e investigar porque, por ejemplo, la carrera de psicología últimamente está en demanda en Venezuela, por ejemplo, porque cada vez más personas se interesan en estudiar el diplomado y la maestría de psicología deportiva. A nivel de educación, un psicólogo investigador puede trabajar lo que son los grupos de comparación, grupo control, grupo experimental de aplicación, porque un grupo de estudiantes de educación física rinde más en determinada área que en otra, por ejemplo. Y a nivel de lo que es planificación, programación, asesoramiento, los psicólogos deportivos hacemos
investigación allí, ya que debemos saber cuál es el mercado más rentable para trabajar, quiénes son los clientes que piden asesorías, y de alguna manera alguno hace investigación en el ámbito aplicado, ¿sí? De esta forma hemos podido ver todo un panorama de qué se trabaja en psicología deportiva y cómo podemos acceder a la investigación a través de los distintos organismos de habla hispana e internacionales, ver cuáles son los ámbitos de aplicación y ver unos aspectos relevantes que hay que conocer a lo que es la investigación. Por supuesto, para que sea investigación debemos seguir el método científico, y en este caso yo presento las distintas referencias en las cuales yo me he apoyado para presentarles a ustedes este conocimiento. Como pueden ver, son variadas. Y aquí me despido con esta lámina de cierre. Vemos aquí a la derecha a dos jugadores de la Selección Nacional de Fútbol Sala, categoría sub-18, trabajando a nivel psicológico sus cualidades volitivas. O sea, cualidades volitivas, las características de la fuerza de voluntad: perseverancia, valentía y autodeterminación, espíritu de lucha, iniciativa, orientación hacia un fin y el autocontrol. Ahí ven que uno de ellos carga un aviso que dice: yo quiero, yo puedo, yo voy. Y a su izquierda estamos allí aplicando un test de concentración de la atención al capitán de la Selección Nacional de Fútbol de Mayores, la Vinotinto de Fútbol Playa. Quien se despide de ustedes, Alessandro D'Amico. Pueden acceder a mí, comunicarse conmigo a través de mi Twitter, de mi Instagram, que es psicodamico, mi correo electrónico macauformula1@gmail.com, y mi blog psicologiaauto.blogspot.com. Ahí les dejo también mi marca personal, que es Psicodamico. Y bueno, por su amable atención, muchas gracias.